Voy a definir, voy a explicar el significado de algunos conceptos junto a la etimología y voy a hablar de dos intelectuales dentro de la cultura germana, entre la edad moderna y la edad contemporánea. La morfina es un potente medicamento analgésico opioide, derivado de la amapola, que la amapola es Papaver somniferum, eso es en latín, y que se utiliza este medicamento para tratar dolores intensos, crónicos o postoperatorios que no responden a otros fármacos y actúa además en el sistema nervioso central, alterando la percepción del dolor y produciendo una sedación que es muy fuerte y el problema es que este tipo de medicamentos puede conllevar un alto riesgo de dependencia y adicción. Es decir, la morfina normalmente los enfermeros, las enfermeras, cuando alguien está de un problema que ha tenido y tiene que ir al hospital, lo inyectan con el objetivo de que la persona tenga pues, lo más bueno, lo mejor posible a corto plazo, pero eso puede conllevar a largo plazo muchos problemas por la adicción, la dependencia del propio médico. El término narcótico es una sustancia medicinal o droga que induce sueño, que es sopor, relaja los músculos y reduce la sensibilidad, actuando como depresor del sistema nervioso central. Se utilizan principalmente en dolor intenso, que sería bueno, la analgesia, pero tiene un alto potencial de adicción y dependencia física o psíquica, que es igual que la morfina. Lo que pasa es que lo otro es dependencia y adicción. El narcótico se lleva a cabo con eso, con una especie de... Lo que pasa es que el narcótico en realidad es totalmente, incluso está peor, porque puede ser hasta considerado una droga, el narcótico. La morfina es un medicamento analgésico con el objetivo de relajar al paciente cuando le han realizado una operación, que la ponen normalmente los enfermeros, las enfermeras, normalmente, y que viene de orden de los doctores, ya sea hombre o mujer, y el problema es que el narcótico sí que eso es un problema todavía más que se considera sustancia medicinal es una droga. Y eso incluso puede depender físicamente y psíquicamente por parte del sistema nervioso con el objetivo de relajar ambos al sistema nervioso y que la persona o las personas que estén operadas estén relajadas. Pero que eso conlleva a largo plazo muchos problemas por la adicción y la dependencia, a su vez. La hematología es la rama de la medicina que estudia, diagnostica y trata las enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos, que normalmente es la médula ósea, el bazo o los ganglios. La etimología proviene del griego de aima, sangre, y logos es estudio, convirtiéndose en la ciencia o el estudio de la sangre, que eso sería el significado literal, abarcando desde componentes como glóbulos rojos y blancos, plaquetas y la coagulación. El término se acuñó en francés en 1803. El término hemofilia es una enfermedad genética hereditaria que impide la correcta coagulación de la sangre, provocando hemorragias prolongadas. Su etimología proviene del griego como hematología, de aima, que significa sangre, y filia es afinidad o amor. Acuñó en 1828 por el médico alemán Johann Lucas Solein para describir la afinidad o tendencia con la del paciente eh, sangrar. La hemofilia, por cierto, la tenía la monarquía española. Muchos de los hijos de Alfonso XIII salieron hemofílicos y eso es un problema además grave, que es hereditario y encima incluso puede provocar pues eso, hemorragias prolongadas, bueno, no, y problemas crónicos en el cuerpo. Cuando cualquier persona tiene bueno, propia hemofilia. Johann Lucas von Hildebrand fue arquitecto. Comentar que nació en Génova, en Italia, pero bueno, desarrolló su vida laboral en Austria. Johann Lucas Schollein fue naturalista y profesor de medicina alemán. Estudió en Landshut, Jena, Gotinga y Wurzburgo, donde prácticamente desarrolló su vida estudiantil de los estudios en Alemania, donde él nació. Pero tras varios años de donde dio clase en Wurzburgo y de Zúrich, es decir, que estuvo fuera también de Europa, se trasladó definitivamente a la capital alemana, que fue a Berlín en 1869, donde impartió clases de terapéutica y patología. Pero es que además, durante el siglo XIX fue médico personal del monarca Federico Guillermo IV de Prusia. Por cierto, Alemania hasta 1871 no existía, es decir, que el propio Johann Lucas Schollein no vivió el futuro nacimiento de lo que fue el Imperio Alemán a partir de 1871, que luego directamente desapareció después de la Primera Guerra Mundial, y Alemania se convirtió tras la Gran Guerra, como el resto de imperios centrales, Austria y otros que eran, bueno, Hungría, que eran diversos estados, se convirtieron la gran mayoría en repúblicas
después de la Primera Guerra Mundial, y eso que en el último tercio del siglo XIX, la gran mayoría de los países europeos eran monarquías. Y en ellas liberales, algunas, y otras autoritarias que eran en su mayoría en el contexto europeo. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo con definiciones, etimologías y dos ejemplos de la cultura germana en Austria y en Alemania, darle a like, suscribiros, comentar, repito, nuevo, soy historiador y nos vemos ya en el próximo.